Heroísmo y sacrificio. La primera parte del plan resultó perfectamente. Los bombardeos de los hechiceros crearon el caos necesario y la ofensiva de Articia y Charoum encontró el portal de los engendros de Pesadilla. Las fuerzas estaban en un punto muerto, entre los contraataques de los engendros en Ouli desde decenas hacia donde estaban los hechiceros y los que trataban de impedir el paso de los héroes en la vanguardia. En cuestión numérica, los aventureros, mercenarios y los héroes iban ganando, pero el portal seguía ahí, había cambiado su color y su brillo era ahora visible a cientos de metros, apareciendo más engendros hasta que terminó explotando solo. El portal sacó sus últimos engendros de mayor poder, calidad sobre cantidad, solo 10 más. Estos tenían forma humanoide pero iban obteniendo tonos oscuros, su piel antes pálida, lisa y suave, casi gelatinosa era sustituida por una dura, casi escamosa. Sus placas óseas simulaban armaduras y no eran como las del líder inicial, que era una versión de armadura que ya traía, sino parte de sus cuerpos con una coraza improvisada pero funcional similar a una armadura de quequedrilo u pangolín, que protegía sus articulaciones y zonas sin mucho músculo. Charoum observaba cómo estos aparecían y absorbían con su tacto y devorando con sus bocas a los caídos, haciéndose más grandes y robustos, aunque sin llegar al tamaño de los más grandes que parecían ogros. Intentaban asemejarse a los humanos, solo que con proporciones más imponentes e incluso algunos con cabellera. Articia dijo al grupo que esperaran antes de avanzar. Después de todo, por algo estos engendros eran distintos, más grandes y al parecer el líder anterior arrodillado esperaba que estos terminaran sus comidas de sus congéneres caídos. Ahora entre el fuego de los bombardeos, el polvo y la ceniza del aire solo habían 11 figuras de engendros, todas con similar silueta, entre los 2 metros y 2 metros y medio de estatura. Solo coreaban una sentencia, Opchedam, un canto, un reclamo o amenaza, podía ser cualquiera de esas opciones entre esa cacofonía. Laire dijo a Lam: ¿recuerdas la pregunta que no pude contestarte hace horas? Ahí está tu respuesta. Lam no entendía del todo, incluso olvidado la pregunta. Máscara risible al ver la interacción intervino, es el reclamo universal. Aquel que los engendros inferiores o seres de menor rango hacen valer su imperfección frente a los dioses como acreedores del mismo principio de vida. Es el saludo para los dioses y dragones como se conoce coloquialmente. Conocerlo y decirlo es como decir: hola criatura grande, no me desprecies porque solo soy más pequeño. Aunque literalmente significa, también soy aquí. Lam estaba casi olvidando que estaban en una batalla. Su mente curiosa absorbía esos datos con hambre que él mismo ignoraba tener. Eran los momentos que lo hacían recordar que Bralor era más que solo un hombre fuerte y rudo, disfrutaba de su lado oculto más que de verlo blandir espadas y lanzar hechizos concatenados, lo que le diferenciaba de Sylvan. Laire notaba cómo Lam disfrutaba la erudición, pero no sabía cómo acercarse a él mediante esa forma sin verse a sí misma como una pedante, ya que eso lo alejó de Oleg, según supo de Sylvan. Hasta ahora la carga de las hostilidades, cerca de una hora iniciado el ataque, había caído en los hombros de los haces de los grupos, por lo que era fácil clasificar a los mercenarios, aventureros y héroes presentes en haces y auxiliares. Charoum se había lucido junto a Articia, se conocían tan bien que cuando uno daba un golpe, el otro avanzaba. La heroína era capaz de cargar su ballesta en plena carrera mientras Charoum barría en línea recta con su hache. Sus asistentes auxiliares tenían que asegurarse que los engendros caídos quedaran así, y avanzar tras esos dos héroes hábiles que los mandaban. Los auxiliares de Oleg solo tenían que aprovechar la lentitud del campo de instrucción que colocó anexamente su líder de grupo, donde los engendros que arremetían eran ralentizados una cuarta parte de su movilidad, a lo que sus auxiliares debían solo asestar golpes certeros para acabar con ellos. Camila asistía con flechas contra los más grandes, facilitando que Máscara Risible pudiera acabar con estos mediante esas distracciones. Había una distancia de 300 metros entre los grupos, a lo que Bralor se dio la tarea de interceptar a los engendros más grandes que atacaban los grupos, acabando con 3 él solo y 4 con asistencias. Lam y Sylvan debían acabar con los medianos y pequeños que se acercaran a Alba la Bruja, aunque ésta luego del bombardeo e incursión de los héroes Charoum y Articia,
acabó desde la distancia con un engendro mayor y un grupo que se organizaba al límite de su visión regular entre la ceniza y el polvo con una gran bola de fuego. Los protectores de la hechicera rezongaban entre murmullos el no poder lucirse, solo que, de alargarse el combate, tendrían que usar toda su fuerza. Lejos de ahí, a casi 2 kilómetros, en lo alto de un cerro, observaban los miembros del clero y la Academia de Magia. El monasterio de la Orden de Paladines había sido dejada fuera de los planes de los observadores. Elan estaba ahí, viendo la situación junto al conde Orsos el Grave, su escolta personal y 3 magos de la Academia de Magia. ¿Cree usted que de esos aventureros y remedos de héroes haya algún prospecto digno de la próxima bendición de la victoria?, preguntó el conde con su voz que le daba el mote mientras acariciaba su copa de vino acercándose al pontífice. Este solo dijo, aunque la mujer escandalosa y el grandote son héroes reconocidos, necesito a alguien que su muerte pueda lamentarse, de lo contrario solo sería poder desperdiciado. Los magos que estaban cerca observaban una sombra acercarse, y uno de ellos la atendió. Repórtate y dinos lo que has investigado. La sombra toma forma humana entre la oscuridad y habla inclinando su rostro. Damisca la sombra a sus órdenes. Se supone que debo investigar los alrededores para los otros líderes que combaten más allá, pero primero vengo a dar mi reporte a ustedes. Dice entre jadeos controlados, no hay rastro del ladrón ni el artefacto que controla el portal. Tampoco hay rastro del paladín caído Lisandro el Tímido. Parece que este se hizo con el artefacto o sus restos y desapareció. Todos creen que fue devorado por los engendros, pero no sé qué decirles a los aventureros de la ofensiva. El portal ha explotado y dejado solo a sus miembros más poderosos. Crucé hoja con uno de esos y no pude herirlo. ¿Qué hago? ¿Regreso a decirles todo o les doy noticias limitadas? El conde Orsos, acercándose silencioso, preguntó, ¿debió alguien salir del combate? Damisca, mirando levemente a sus amos, añadió, no. Debía volver a avisar sobre el cuerpo de Lisandro el Tímido o rastro de este, así como del artefacto. Pero entre el caos de los bombardeos me escabullí poco después de la explosión del portal. Si desaparezco creerían que caí o huí del combate. Elan, avanzando un poco, señala, vuelve entonces. Solo diles que encontraste su cuerpo, que fue devorado cuando te vieron acercarte. Si aparece vivo, diles que te confundiste al verlo con esto. El pontífice estira su mano huesuda y dándole un amuleto de la Orden de Paladines añade, Lisandro es nuestro enemigo ahora si vuelve vivo. Si dices que lo viste muerto, puede que pretenda volver. Si lo ves solo en el camino, mátalo. Pero no puede ser un mandato oficial, ¿te entiendes? Esta será tu misión ahora. Eres una asesina legal. Significa que podemos ordenarte matar y si tu objetivo es un trabajo en una zona sin testigos, nadie te condenará. Cambiando un poco de tema, ¿te averiguaste si hay algún usuario de poderes sagrados entre los mercenarios, aventureros y héroes? La asesina, tomando un respiro, respondió, sí señor, un mercenario que entrena a 3 héroes jóvenes y está aliado a una maga salida de quién sabe dónde. Al parecer, era paladín y su nombre real es Bralor, aunque se hace llamar máscara risible como mercenario. Al parecer fue formado en el gremio de aventureros por la heroína Articia hace más de 20 años. Elan, con un brillo en sus ojos, avidez similar al hambre, preguntó, ¿qué edad tiene ese Bralor? Damisca, entendiendo que era necesario responder por la presión del tono de su amo, dijo, poco más de 40, entre 35 y 45 cuanto mucho. El pontífice, mirando a sus acompañantes, el conde y los 2 magos, no pretendió continuar ni demostrar demasiado entusiasmo en sus emociones. Por más cuidado que vergüenza, solo le dio la espalda a Damisca la sombra y la despidió con un ademán de su mano. Uno de los magos preguntó, ¿es importante para usted ese ex paladín máscara risible? El pontífice solo se sentó en su silla de campaña con vista a la luminosidad del combate, sacó su caja con cucarachas y dijo, ¿alguno de ustedes sabe lo que es encontrar un familiar perdido que acabó con otro de tu familia? Esa es mi sensación actual, caballeros. Luego sus cucarachas saltaron escurriéndose bajando el cerro. Damisca, para fortalecer su coartada de exploración y combate, se apresuró hacia el puesto donde estaban los magos y máscara risible. Esta, con sus jadeos y agitación liberada e incluso sobreactuada, dijo que el cuerpo de Lisandro había sido devorado, mostrando el medallón de la orden en su mano.
Bralor miró el medallón con algo de nostalgia y furia, porque el propio lo había lanzado con rabia al río cuando abandonó la orden, pero también significaba que Lisandro el tímido había muerto realmente solo, por los valores de la orden, el heroísmo personal y social. Su mente tenía conflicto, porque una parte de él envidiaba a Lisandro y otra lo despreciaba como a alguien estúpido que hace algo noble. Se apresuró a preguntar, ¿crees que Articia y Charoún tendrán problemas con los que quedan? La asesina señaló lo más probable. Intenté eliminar uno por la espalda, pero sus corazas son demasiado duras y cuando intenté contraatacar me derribó con un movimiento brusco que no pude reconocer. Luego de eso me escondí entre los restos de Lisandro que estaban siendo decorados y solo encontré su medallón al alcance de mi mano. No hay rastro del artefacto ni partes dispersas que delaten un ritual o el equipo de Lisandro. Charoún luchó con dos de esos engendros poderosos. Articia intervenía con golpes certeros, pero tenían una especie de instinto vital superior que les permitían evitar los golpes críticos o fatales, moviéndose unos centímetros o sabiendo cuándo moverse. El instinto del guerrero curtido en decenas y tal vez cientos de batallas grandes y pequeñas, esas cosas lo tenían recién aparecidas. Había que detenerlos en ese lugar. Charoún dijo a Articia que se llevara a los asistentes fuera y todos se agruparan en el campamento. No te preocupes, no moriré como mártir. Le guiñó un ojo y se quedó conteniendo a los engendros poderosos, que, aunque no podía ganarles, estos tampoco podían abatirlo teniendo el espacio necesario. Minutos después los asistentes y Articia volvía y miró a Máscara Risible. Ayúdalo por favor. Lam, sabiendo que éste necesitaba algo de ayuda extra, le dijo, señor, vaya con Sylvan y pídale unas pociones de precisión y estimulantes que le he dado. Yo me quedo y lo pongo al tanto. Sylvan, que estaba menos cansado que Lam, le mostró a Bralor una de las botellas y dijo, son una mala copia pero sirven. Lam lo tomó como chiste solo porque su líder la tomó de un trago. Alba la bruja los miraba cansada, recuperándose y sin decir nada fue consolada por Lam, que sabía la necesidad de descansar antes de la ofensiva final. Los dedos de Camila estaban entumecidos de tantas flechas arrojadas, aunque no estaba agitada, sabía que tampoco sería de mucha ayuda en su estado. Oleg estaba manteniendo una postura apenas digna, sentado mientras sostenía un extraño tótem que estaba preparando para el grupo. Me deben todos 5 monedas de oro por sanarlos a todos mediante este ritual. Laire lo miró feo y entonces Oleg agregó, los que sobrevivan. Bralor desde la distancia dijo con voz fuerte, paguen solo los que necesiten su ayuda y no puedan volver sobre sus pies, porque él nos necesita tanto como nosotros a él. Los demás rieron y se colocaron a distancia que podían sentir la luz sanadora mientras el mago sacaba cuentas mentales. Si cada uno recibe 100 monedas de oro y al menos 10 me pagan 5 monedas. El tótem vale 4 y las especias 2. 2 minutos después Charoún fue asistido por Máscara Risible mientras Articia daba sus instrucciones a Sylvan, cuídate de sus contraataques, esas cosas no atacan antes y sus movimientos son calculados. Es como si supieran cómo se mueven los humanos y sus instintos les permitieran prive casi todo lo que hacemos. Sylvan con su espada de 2 manos, estrenada luego de tanto entrenamiento cortando árboles enteros, era diestro con ella, pero no contra duelos de esgrima. Un miedo inconsciente le estaba carcomiendo al ver cómo Charoún y Máscara Risible luchaban contra 3 mientras los otros permanecían a la distancia con el mismo plan que la comitiva de aventureros, héroes y mercenarios, guardando sus fuerzas para un encuentro final. Articia cansada, más por correr que por luchar, dijo Sylvan, me quedan 20 saetas. Ajustaré mis disparos para lanzar 4 seguidos antes de cargar nuevamente. Sabiendo eso, intenta atacar desde la segunda munición y cuando percibas la cuarta, si no lograste nada, retírate. Si la criatura se retuerce o hace algo por tu ataque, yo actuaré para asistirte con mi espada, ¿te entiendes? Sylvan observa al engendro que estaba herido por Charoún y estaba algo retrasado respecto a los otros 2 que luchaban con Bralor y Charoún, este último cansado y asistido por su rescatador más activo. Sabía que acabar con al menos uno sería una victoria y ayuda para los menos habilidosos. Los fuertes estaban cansados y sería una lucha desesperada. No podía fallar, un ataque relámpago entre 4 disparos, podía hacerlo, se decía a sí mismo. Bralor notaba que ese poder de los engendros de pesadilla no era ajeno a él.
De hecho, lo conocía bien, demasiado para su temor. Era el poder interior de la guarda de los paladines, que los protegía de daños críticos y el máximo daño de un ataque. Él mismo no era demasiado bueno usando esa habilidad, cambiándola por la vitalización permanente, que le sanaba de heridas leves y pequeñas constantemente a cambio de perder gradualmente poder mágico o concentración para estos. De cansarse demasiado, estaría expuesto a ser herido y ser una carga para todos, por lo que se enfocaba en esgrima fuerte de guerrero y ataques con armas de asta, cuando era usado en una vanguardia con compañeros más agresivos. Pensaba que los engendros, habiendo devorado a Lisandro, obtuvieron parte de su arsenal y por eso estos engendros podían hacer esa habilidad de guarda y previsión santa. Charoun estaba aterrado, pero seguía luchando sabiendo que sus compañeros y Articia estarían bien. Quería explorar todas las posibilidades estudiando sus formas de lucha para cuando regresara, dar su información a los otros. El terror como impulso de acción era desesperación, pero con amor era esperanza. Así pensaba y seguía luchando. Sylvan sacrificó su espada en su movimiento, recordando cuando Camila lo vencía en lucha sin armas. Ella sabía que era más débil, pero sabía también que este no podía hacerle daño en un ataque brutal en una práctica. Este conocimiento fue a la inversa en el caso de sentir el cuarto disparo impactando en el engendro grande que estaba por aplastarlo. Sylvan dio el primer golpe, se puso él mismo como señuelo, para ser atacado con un golpe que tardó el engendro en preparar con sus garras óseas, y cuando la línea recta iba a pulverizarlo, este dio un contraataque que lo obligó a girar con su espada impactando con el brazo del engendro, donde su espada resultó rota por la mitad y el puño y garras del engendro. También, logrando que este, entre un grito de ira y agonía, cerrara los ojos, enfocándose en el muchacho a sus pies para descargar su frustración e ira asesina. Articia saltó a la nuca del engendro, eliminándolo, atravesándolo por la garganta y sacándole trozos de la lengua en ese golpe especial. Sylvan, aterrado por ver su muerte tan cerca y casi entregado a la idea de perecer, es asistido por la heroína madura que lo felicitó. Encantada, te enseño mi movimiento que viste recién si salimos de esta. Gasta menos fuerza que tus golpes de barrido y estecades, donde solo usas los músculos y magia para cargar tu golpe con fuego. Intenta no pelear así otra vez si no sabes el resultado de tus ataques. Pero estuviste estupendo, muchachito. Articia sabía que esos movimientos del chico eran poderosos, pero era poder de más, desperdiciado, como matar hormigas a martillazos. La idea de tener que dar ataques así para desbalancear a esos enemigos, le daba una idea de cómo formular un plan. Aunque Sylvan solo estaba contento de haber ayudado y felicitado. Bralor se sentía orgulloso y casi siente que su corazón le sale del pecho al ver esa secuencia que duró unos 6 segundos. Casi pierde a su muchacho, el temor lo amargó como nunca antes, la sombra de la derrota lo invadía. Ese trabajo era una locura, pero si salían de eso, sus chicos serían más grandes y mejores de lo que creía. Inspirado, su moral aumentó y decidió beber la poción que le dio Sylvan de la cosecha de lama hace unos minutos. Pero mirando la agitación de Charoun, le dijo entre golpes y evasiones improvisadas, tómate esto, yo me encargo por unos segundos de estos dos. Charoun tomó el frasco y se separó un poco para beberlo. Sintió sus fuerzas regresar, aunque no del todo, al menos fue como agua fresca y tomar aire entre una corrida frenética. Sentía que la claridad mental era posible, y con sus datos obtenidos de sus minutos de lucha, pudo entender cómo vencer. Bralor, ataca con un golpe fulminante y deja que te intercepte, te cansarás pero él también, entonces yo doy otro golpe para aplastarlo, ¿te entiendes? Es como una pulseada con trampa donde otra mano fuerza de improviso o alguien se sienta en tu espalda cuando estás haciendo lagartijas. Máscara risible, recordando que Charoun no era bueno con conceptos y palabras, solo dijo pa' abrumar y aportillar. Charoun, riendo, se preparó cuando notó que Máscara risible se había colocado en el flanco derecho para dar un ataque en diagonal, mientras el otro engendro dudaba si volver con el caído a los pies de la mujer y el muchacho o seguir presionado a los dos hombres que tenía frente a ellos. La táctica funcionó, un golpe duro digno de ser bloqueado al arremeter, y otro dado con fuerza para rematar en una postura casi imposible de evadir. La victoria no era imposible, solo que era frustrante que uno a uno esos enemigos no podían ser abatidos.
Era comprensible que solo sean 11 en total, quedando solo 8, y pronto 7, porque ahora el último, herido, tenía que enfrentar a 4 oponentes.